Bueno, pues entonces, entrémosle. La Biblia en un año. Y ahí vamos, ya casi terminando. Es la lección 55. Y vamos a estudiar las cartas de Juan con el tema Jesucristo, comunión con Dios. Ese es el título que parece ser que está en todas las cartas. Veo muchas cosas, pero lo más importante, lo central en el mensaje de las cartas 1, 2 y 3 de Juan, que son las que tenemos. Quizá escribió más, pero nada más tenemos estas. El mensaje es Jesucristo, comunión con Dios. Las tres son muy semejantes en estilo, en contenido. Su principal diferencia es que la primera carta fue escrita a la iglesia en general y las otras dos fueron escritas a individuos, a gente que el apóstol quería escribirle. Por ejemplo, la tercera la escribe a una persona que se llama Gayo. Las cartas de Juan están pues relacionadas con el Evangelio. Decíamos, es el mismo estilo, hasta los mismos temas que tenemos en las cartas, pues también estaban en el Evangelio, porque pues es la misma persona. El Evangelio expone la vida que tenemos en Jesucristo y las cartas hablan de esta vida como realizada en el creyente. Dado que Juan era uno de los discípulos más jóvenes de Jesucristo, pues se piensa que fue el que vivió más. Las palabras clave son iguales en los escritos de Juan. Digamos que lee uno de las cartas, ve uno el Evangelio y dice, pues sí, son las palabras que tenemos, que son vida, luz, amor, verdad, comunión y fe. Esas son las ideas que él trae en la mente y que además pone en sus escritos. Los vocablos que señalan conceptos contrarios, los antónimos, también aparecen con frecuencia en las páginas de los escritos de Juan. Podemos entonces afirmar, como un resumen de la enseñanza de Juan, así. Jesucristo es para el creyente comunión con Dios. Es fuerte, la afirmación. Jesucristo, recuerden que es el Yeshua, el Mesías, establece comunión con Dios. Vamos a ver cómo es esto. Porque de lo contrario, no tener a Jesucristo, no ser seguidor de este Mesías, pues es andar en tinieblas, lejos de Dios, y lo más triste, lo peor, no tener comunión con Él. Aunque algunos críticos negativos hayan querido poner en duda la paternidad literaria de las cartas, y algunas dicen que esta sí dice Juan porque la otra no, la opinión de los estudiosos de la Biblia está de acuerdo en que el autor de estas cartas es el apóstol Juan, el discípulo amado. No hay razón para distinguir entre el apóstol Juan y el anciano Juan, como algunos quisieran afirmar, no decir que uno es Juan y el otro es el anciano Juan. El discípulo del apóstol es el mismo anciano. Si se dice anciano, pues porque ya estaba grande de edad, y es el mismo, pues, que escribe las cartas. El estilo lo prueba. Hasta, aunque sea por la traducción, es fácil percibir que el vocabulario, el manejo de símbolos, la construcción de frases, las preocupaciones básicas, la expresión poética, los énfasis, acentos, todo es notablemente similar. Y es que así pasa, cada persona tiene su estilo, su manera de escribir. A veces nosotros, profesores, podemos leer un escrito de un alumno y decir, a ver, no, ese no lo escribiste tú. No, este es un copy-paste de Wikipedia de algún lado, porque esto tú no lo escribes así. Porque hay maneras como uno escribe y se puede detectar cuando es propio o no. Pues aquí en el caso de Juan, el estilo muestra que pues, es el mismo. Por el tipo de vocabulario, por el tipo de frases, como las hace, es el mismo autor. El autor fue testigo presencial de la vida de Jesús. Lo escuchó personalmente. Lo vio con sus propios ojos. Lo palpó con sus propias manos. Lo que anuncia que es un testimonio es lo que dice, hemos visto y oído.
podemos concluir que el autor tiene que ser uno de los discípulos personales de Jesús. Si no es Juan, pues ¿quién? El proceso de eliminación, junto con la prueba del estilo, nos permite afirmar categóricamente que el autor de estos escritos es Juan. Emplearemos el concepto de comunión para bosquejar la organización de la primera carta, que es la más larga, y vamos a ver en todos los capítulos de la primera carta, que son 5 capítulos. Y la primera, ponemos el título como Comunión en Luz. Esto es el capítulos 1 al 2. Luego en el 3 es la comunión en amor. Y finalmente, en el capítulo 5, ponemos el título o encabezamiento Comunión en Vida. Entonces, comunión como hilo general, pero luego tenemos comunión en luz, comunión en amor y luego comunión en vida. Empecemos con el primero. Comunión en luz, que son del 1.1 al 2.29, es decir, los 2 capítulos. Aquí el apóstol primeramente expone la idea de la comunión en luz y luego describe la situación en las tinieblas. Pero no son 2 partes bien marcadas. Estar en la luz se contrasta constantemente con andar en las tinieblas. Luz y tinieblas, luz y tinieblas. Y está haciendo siempre esa comparación. La diferencia es la de estar en Cristo, el santo, o de ser engañado por el anticristo. Entonces, la gran verdad que aquí se señala es que Dios es luz. Ahora, esta de verdad debe permanecer en la conciencia, tiene que tenerlo siempre en mente para poder identificar cómo estar en Cristo, el Mesías, pues es estar en luz, pero al revés. El engañador trae tinieblas. Disfrutar comunión con Dios consiste en andar en la luz. Entonces, si andamos en la luz de Dios, tenemos comunión humana también. La base de la verdadera comunión humana es andar en la luz. Entonces, no es nada más una cuestión espiritual entre uno, el individuo, con Dios, que por supuesto es la base, pero también es propicia la luz para andar en la verdadera comunión humana. ¿Cómo se da pues esta unidad, esta comunión? Pues solamente cuando andamos en la luz, que es de Dios. Andar en la luz es andar por fe en Jesucristo y en el seguro conocimiento de esta verdad, de este principio inefable, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Imagínense la angustia de una persona que sabe que ha actuado mal. Imagínense la angustia de una persona que sabe que no puede presentarse ante Dios porque la conciencia le acusa. Cuando vamos a Juan y leemos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No nos debemos engañar. Somos pecadores, pecamos. Por eso tenemos que confesar. Y aquí Juan es muy claro. Si decimos que no tenemos pecados, nos hacemos mentirosos. Porque ¿quién puede decir yo no he pecado? Solamente Jesucristo es el único que no ha pecado. Pero todos nosotros pecamos. Si decimos que no, somos mentirosos. Pero si confesamos nuestros pecados y nos acercamos al trono de la gracia, ¿recuerdan Hebreos? Vamos a recibir perdón. Tenemos un abogado para con el Padre. Es él mismo la propiciación por nuestros pecados. Él fue el que dijo, yo soy la luz. Allá recuerdan Juan 8, el capítulo 12. Es andar en luz, es guardar sus mandamientos, es andar como él anduvo. Andar en luz es amar al hermano, disfrutar comunión con él. Y siempre oponiendo la luz a la oscuridad, a la mentira. Todo el tiempo excluye el materialismo,
Amar las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida queda excluido. Y no es, ya lo hemos visto en otras ocasiones, aislarse y irse a una cabaña y alejarse de las cosas materiales, andar nada más con un trozo de ropa y comer raíces, ni siquiera verduras, sino las raíces. No se trata de eso. Se trata de amar, de poner un énfasis exagerado, de buscar las cosas del mundo, los deseos de la carne. Ese tipo de materialismo que debe quedar fuera. Y la voluntad de Dios, los mandamientos del Salvador, permanece para siempre. Y debe ser nuestro afán cumplirla. Pero no es el aislamiento, sino vamos a ver más tarde en qué consiste eso de practicar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se tiene que dar en un contexto con alguien más. Cuando Jesús dio el resumen de la ley y dijo, bueno, el primer mandamiento, sí, amar a Dios. Bueno, está bien, puedo estar amando a Dios, pero luego el segundo es amar a tu prójimo. Es aquel que se aísla y se va como el ermitaño, pues está amando a Dios, muy bien. Pero le falta la otra parte, amar al prójimo, buscar el beneficio del prójimo. Y Juan, desde aquella época empieza a decir, ya estamos en el último tiempo. Y lo dice ahí en el versículo 18. Ya es el último tiempo. ¿Se acuerdan del libro de los Hebreos? Que según la teología bíblica solamente hay 2 épocas. Los días anteriores y los días posteriores, y los últimos tiempos. Lo que ha pasado y lo que estamos viviendo. Juan dice claramente que estamos en los posteriores días. Una señal de los últimos días, y todo el mundo sabía esto, es la presencia del anticristo. Juan dice, ya por los años 80, 90, que ya han surgido muchos anticristos. Bueno, imagínense cuántos ya habrán surgido desde que Juan murió. ¿Cuántos enemigos del Mesías? Y no nomás piensen en Hitler, sino cuántos enemigos ya de Cristo han surgido. Por esto dice, sabemos que es el último tiempo. Tenemos que concluir que la presencia del anticristo o de anticristos es una característica de todo el último tiempo, de toda la época de los posteriores días. Pero los posteriores días ya empezaron desde Juan. Ya desde entonces había enemigos de Cristo. El anticristo y el espíritu de él son mentirosos. Esa es su característica sobresaliente. El mentiroso es aquel que niega que Jesús es el Cristo. Aquí está Jesús, un mártir, un profeta, un líder religioso, y ya. Ese es el anticristo. Dice, no, aquel que reconoce a Jesús como el Mesías es el que está diciendo la verdad. Es decir, la mentira es una mentira teológica. Una mentira cristológica es negar la identidad de Jesús. Como les digo, decir que era un mártir, que era un maestro, que era un profeta, eso es una mentira. Y los que sirven el anticristo engañan, andan en las tinieblas, se desvían de la verdad, porque no reconocen que Jesús es el Mesías. La unción, Mesías, puede que la palabra Mashiach es ungir, que recibimos el Espíritu Santo, permanece en nosotros. Si no tenemos necesidad de una revelación especial, porque la unción misma nos enseña todas las cosas. Esta idea de que es el Espíritu Santo el maestro, el que utiliza la palabra, claro, no me ponen en el vacío. El Espíritu Santo utiliza la palabra para enseñarnos. Entonces no necesitamos una revelación especial de las aves o de las estrellas o de alguna otra manifestación extraordinaria, sino que ya sabemos, nuestro espíritu, a través de la palabra, es enseñado por el Espíritu Santo. Comparamos este versículo del 2:27, donde dice, ¿no?, la unción del Espíritu Santo,
podemos ir al Evangelio, el capítulo 14, los versículos 16 y 17, donde Jesucristo hizo la promesa. Yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y vuelve a decir en el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es Juan diciéndolo en el Evangelio y ahora diciendo en las cartas, pues ahí está la unción que han ustedes recibido, esa les va a guardar en la verdad. Igual el 13 de Juan, 13, 16 capítulo 13, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, nuestro deber en relación con el mentiroso, el anticristo, es permanecer en el Espíritu de verdad. Recordar lo que Cristo dijo aquí en el Evangelio de San Juan y que Juan estuvo escribiendo para que supiéramos que era el Espíritu el que nos iba a mantener en la verdad. Pero ahora sigue la comunión en amor. Esto ya es de los capítulos 3 al 4. Y en esta sección, el autor trata acerca de la comunión con Dios, pero en amor. Y luego muestra los peligros de lo opuesto del amor, que es el odio. El amor de Dios se ve sobre todo en que somos llamados hijos de Dios. Esto nos separa radicalmente del mundo. Como hijos de Dios. Mirad cuál amor se nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Somos hijos de Dios, amados. No hemos podido realizar plenamente lo que significa esto de ser hijos de Dios, porque ser llamados hijos quiere decir que lo somos. Pero eso sí, sabemos, dice, que seremos como Él es. Pero ¿cómo logramos saber si en efecto somos hijos de Dios? La prueba de comunión con Dios es el amor practicado entre los hermanos. Todo aquel dice que tiene esa esperanza también se purifica. Pero ¿cómo sabemos esto? Pues porque amamos a los hermanos. La recta conducta social y de una manera especial entre los creyentes es una expresión del amor que nos proporciona comunión con Dios. La comunión con Dios pues es algo práctico. No es nada más una relación espiritual que puede uno, no sé, tener una experiencia religiosa especial y entonces ahí nos quedamos casi fuera de este mundo. ¿Se puede dar? Claro que sí. Hay ese tipo de éxtasis, por ejemplo, que algunas personas han experimentado. Está bien. Pero lo que Juan dice, se necesita una expresión de amor hacia el hermano. Así de sencillo. Porque el resultado de la comunión con Dios en el amor es el odio del mundo. Como, pues sí, cuando uno ama a Dios y está en comunión con Dios de manera rara, pero sí es, el mundo reacciona de manera negativa. Si no les extrañe que el mundo les aborrezca, pues no nos es permitido reaccionar de la misma manera. Nosotros no debemos odiar al mundo, pero estar preparados porque va a haber odio de parte del mundo hacia uno que ama a Dios. Qué extraño, ¿no? Qué extraño que el mundo odie a una persona que es honesta, que ama a su prójimo, que es caritativa. Pues sí, hay ese tipo de odio. Y no falta quien diga, esa persona que hace el bien es un hipócrita que nada más está buscando la alabanza.
¿En serio? ¿En serio una persona caritativa que da de comer al pobre, que visita al encarcelado, que viste al huérfano, está buscando reconocimiento y es un hipócrita? ¿Por qué lo juzgan? Y hay personas que juzgan de esa manera negativa al caritativo. Y uno pudiera pensar, pues mira, aunque sea por eso que lo haga, ¿no? Digo, aunque sea para buscar el aplauso, pero que lo haga. El amor al hermano tiene que ser práctico. Si uno tiene los bienes de este mundo y ve que su hermano tiene necesidad y cierra contra él su corazón, el amor de Dios no mora en él. Este amor es más que un amor de dientes para afuera. Recuerdan que lo vimos también en Santiago. Si llega un hermano que ve necesidad, entonces, ay hermano, que Dios te bendiga. Y no, hermano, tiene necesidad, aquí yo te comparto. Práctico, igual que Santiago. Las afirmaciones del amor hacia los hombres que no se hagan patentes en un ministerio a sus necesidades son afirmaciones sin valor. Juan es entonces muy práctico. Si dices que amas, pues hazlo de manera práctica. Suple la necesidad. Y lo dice muy claro, ¿eh? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Con acciones. Siempre habrá gente necesitada a nuestro alrededor. Y siempre tendremos la oportunidad también de suplir esas necesidades, en mayor o menor medida. Unos más, otros menos quizá. Pero aún el que tenga muy poco, tendrá para darle al que tiene menos. Y claro, si el Señor bendice, pues con mayor razón, hacer partícipes de las bendiciones a quienes nos rodean. Hay dos peligros para nuestra comunión con Dios en el amor. Y están muy relacionados los dos peligros. Dice Juan, cuidado, hermanos, con los falsos profetas y el espíritu del anticristo que los anima. El falso profeta, desde el Antiguo Testamento viene esa idea de personas que dicen que están hablando en nombre de Dios, pero realmente no han recibido ese mensaje de Dios. Se lo inventan. Quieren quizá buscar un beneficio personal. Quieren que se les reconozca como profetas enviados por Dios, pero en realidad hablan de su propio corazón y no tienen un mensaje del Señor. O también están ya no nada más de autoengañados, sino buscan engañar. Recuerden que el espíritu del anticristo es el espíritu de mentira. Aquí siempre está contrastando la verdad contra la mentira. El Espíritu Santo, el que dice Juan, han ustedes recibido, ese guía hacia la verdad, esa es luz. Pero el espíritu del anticristo, que anima a los falsos profetas, es el espíritu de mentira. Es el espíritu que va en contra, que ataca al verdadero profeta y a los hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es cuál? La cristología. La correcta doctrina de Cristo. Esa es la clave para desenmascararlos. Y Juan es muy claro también aquí. Dice, no se crean de todo espíritu, es decir, de todo mensaje. Prueben los espíritus, a ver si son de Dios, examínenlos. ¿Sí? Porque ya han salido muchos falsos, muchos que pues quieren torcer el evangelio y pues tengan cuidado. Dice, miren, muy sencillo. Aquel que presenta una doctrina correcta de Cristo, palomita. Pero si no, no le sigan. La cristología. Los puntos principales de la doctrina. Jesucristo ha venido en carne. Jesús es el Mesías. No hay más. Hay que reconocer esa verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo que Dios envió al mundo. Es decir, hay diversos procesos que ocurrieron y que el verdadero profeta
va a admitir y va a predicar. Y que los falsos profetas lo van a negar. Entonces dice Juan, miren, está muy sencillo. ¿Jesucristo ha venido en carne? Sí. Es el Cristo, es el Mesías, por eso es Jesucristo. Jesús, Mesías. Jesús es el Hijo de Dios, que Dios envió al mundo para salvarnos. Es nada más con los puntos principales de cristología. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Con eso ustedes pueden identificar. Y entonces si viene un espíritu ahí que dice que no, Jesucristo no ha venido en carne, pues no es de Dios. Es el espíritu de mentira. Por eso se le llama el anticristo. Ustedes ya saben, ¿eh? Así que, abusados, que les quede muy claro quién es el Mesías, quién es Jesús, que les quede muy clara la identidad del Salvador. Si empiezan a decir que, bueno, a lo mejor este Jesús, pues, era como que parecía, pero no era. Como que era un espíritu que anduvo allí, que pues sí, parece que sí lo crucificaron, pero realmente era mera apariencia. No. Él verdaderamente sí se hizo carne, sí es el Mesías, es el Hijo de Dios y ha venido al mundo porque tenía la misión de salvar. La buena doctrina está estrechamente ligada con el amor. La buena doctrina tiene que conducirnos al amor y el amor tiene su fundamento en la doctrina. La posibilidad de amar depende de ser amado. Por eso también lo dice ahí muy claramente en el versículo 11. Si Dios nos ha amado así, pues debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es que imagínense el amor tan grande. Con ese amor nos amó que envió a su Hijo en propiciación, en pago por nuestros pecados. Envió a su Hijo unigénito. ¿De qué manera más grande pudo haberse demostrado el amor de Dios para con nosotros? Pues que envió a su Hijo a morir por nosotros, para que vivamos por Él. Y sí que no nos queda más que amar al otro. No se pueden separar. Aquel que lo dice, ¿no? En toda la carta. Si dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, date cuenta lo absurdo que estás diciendo. No puede ser que, no sé, yo amo a Dios, pero aborreces a tu hermano, es decir, no buscas el beneficio de tu hermano, quieres verlo caído, le atacas. Eres un mentiroso, así de fácil. No puede ser. Porque, a ver, dice, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Seamos lógicos. Nadie ha visto jamás a Dios. Bueno, sí, nos queda claro. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es muy sencillo entonces. Nosotros amamos a Dios, muy bien, porque Él nos amó primero, muy bien. Pero, ¿y si no amamos a nuestro hermano? Y acuérdense que está hablando de un amor práctico, un amor que busca el beneficio del otro, un amor que busca suplir las necesidades del otro. Comunión en vida. Dios da vida al creyente. Eso ya lo dijo acá. Dice que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios da vida. Y repite en el 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Entonces, ha nacido. Estaba muerto en su delito de pecado, como dirá Pablo, pero ahora tiene vida. Es engendrado. Y este que tiene vida, vence al mundo. Si estando muerto, pues es pasivo, no puede hacer gran cosa.
Pero una vez que ha sido vivificado, que es nacido de Dios, que es engendrado, pues ya está, tiene vida. Y este que tiene vida, este que se levanta, como los huesos secos de Ezequiel, que estaban muertos y llega el Espíritu y se levantan, pero sí también, ahora tenemos vida. Este que tiene vida, vence al mundo. ¿Y cómo lo hace? Él mismo se pregunta, ¿no? ¿Quién es el que vence al mundo? Pues el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, una cuestión pues de tener fe, pero no una fe vacía, no una fe nomás decir, pues yo creo, sí, sí creo. Tú también, sí, yo también creo. ¿Pero qué crees? ¿Cuál es el contenido de esa fe? Y el contenido de la fe, aquí dice claramente, creer que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el Salvador. Y en pregunta retórica, 5:5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Siempre está, ¿no? Luz, tinieblas, vida, muerte. Si no puede haber intermedio, no puede haber gris. Dice, no, o tiene la vida porque tiene el Hijo y el Hijo le da vida, o no la tiene. O es A o es B. O está vivo o está muerto. Y si está vivo, pues esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice nuestra fe. El que está vivo, pues no nada más está para seguirse la vida descansando, nadando de muertito. No, el que tiene vida, pues hará algo, actuará. El testimonio nos viene del Espíritu. Él dice, da testimonio porque es el Espíritu de verdad. Sí, miren, yo estoy escribiéndole todos estos, ya les dije el Evangelio y ahora les estoy escribiendo todo esto por la siguiente razón. Ustedes creen en el nombre del Hijo de Dios. Pues quiero que sepan que tienen vida eterna. Y bueno, en cuanto a la vida eterna, ya también allá decíamos en Juan, el capítulo 17, en el versículo 3 también, ya lo había comentado Juan, dice cuando dice, pues la vida eterna, pues que cuando yo me muera me voy a ir al cielo y allá voy a estar en la comunión de los santos, que ya no voy a ver la muerte segunda. Dice, no, a ver, mira, ahorita te voy a explicar. Acuérdate, yo ya les dije, allá en el capítulo 17, el versículo 3. Esta es la vida eterna. Jesús está orando por los discípulos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien has enviado. Si saber conocer la verdad da la vida, porque uno muerto, pues ni se entera que está muerto. Pero cuando llegamos a la vida, tenemos la vida que solamente Cristo nos puede dar. Conocer al Dios verdadero, conocer a Jesucristo. Si ustedes saben esto, yo ya les dije allá en mi evangelio y ahorita también les vuelvo a recalcar para que no se les olvide. Ustedes necesitan saber esto, que tienen vida porque creen en el nombre del Hijo de Dios. Que crean en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, ¿cuál es el nombre del Hijo de Dios? Que Él es el Mesías. Pues que el nombre quería indicar eso. Él es el Mesías, Jesús el Mesías. Y claro, aquí Juan retoma lo que ya había dicho allá en el Evangelio. Dice, aquí está. No se les olvide. Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo.
Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Siempre el sí y el no. El sí y el no. No puede haber, pues, puntos intermedios. Jesucristo nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Juan está escribiendo esto en medio de una sociedad, pues, que no entendía esto de un Dios espiritual. Todas las sociedades de alrededor tenían sus dioses hechos de madera, de mármol, de piedra, de oro, de plata, y donde había también muchos dioses en un mundo politeísta. Y cuando dice, no, no, el verdadero Dios es uno, quien envió a su Hijo para darnos vida. Entonces quedaron, pero a ver, explícame mejor. Pero este era el Evangelio. Y de manera sorprendente para nosotros, pero por la gracia de Dios, empezaron a decir, sí, ¿cómo una persona que fue criado, que fue educado en una sociedad politeísta, en una sociedad que tenía sus dioses y sus supersticiones, que tenían magia, que tenían un montón de cosas, de pronto dice, sí, la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo se veía claramente allí. La comunión en vida es la vida eterna. Y Juan termina su carta con una advertencia pastoral: hijitos, guardaos de los ídolos. Y ahí se queda la última frase. Ahora, cuando dice el ídolos, bueno, ya toda la explicación de qué puede ser un ídolo, pero como les decía, el ídolo es el que trata de tomar el lugar de Dios sin ser Dios. Pues es que había muchos ídolos alrededor y no estamos nada más pensando en términos figurados, que lo es, sí, pero también en los términos prácticos, ya les comenté, había ídolos, grandes Diana de los Efesios. Había muchas religiones de diversos tipos, religiones de misterio que prometían ciertas experiencias esotéricas, pero cuando dicen, no, tengan cuidado, yo ya les expliqué muy bien en qué consiste la vida, ya les hablé de varias cosas, entonces, cuídense. La segunda carta, pues maneja los mismos conceptos: luz, amor y vida. Están relacionados ahora con la doctrina. La doctrina, como acabamos de ver, juega un papel importante en la primera carta. Pero aquí en la segunda, aunque nada más son 13 versículos, es muy chiquito, pero allí también es acentuado ese aspecto de cuán importante es la doctrina. Desde que empieza el saludo, cuando dice, a todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros, estará siempre con nosotros. La verdad. Y recuerden que siempre va contrastándolo con la mentira. La verdad. Y aquí, en la segunda carta, las expresiones, además, conocido la verdad, causa de la verdad, andando en la verdad, la doctrina de Cristo, la doctrina, es decir, la enseñanza. Y a veces, pues uno no entiende por qué hay ciertas personas que no quieren, dicen, estudiar o profundizar en la doctrina. Nah, la doctrina es nada más para los intelectuales. Nosotros nada más queremos llevar una vida muy sencilla. Pues sin doctrina, ¿cómo se puede tener una fe verdadera? Juan lo remarca y varias veces, la doctrina, es decir, la enseñanza. La enseñanza que ellos tienen que recordar, que ellos tienen que subrayar, que ellos tienen que practicar. Cuando dice andar a la verdad, quiere decir practicar. Practicar lo que uno cree y no solamente pensarlo y ya, sino practicarlo. Andar en la verdad, conforme al mandamiento. Y cuando Juan está escribiendo, no conforme al mandamiento, ¿hay cuál mandamiento? A ver, no se les olvidó. Yo ya les dije, el mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a nosotros como yo os he amado. Ah, ese es el mandamiento. Ahora,
La doctrina de Cristo. Pues sí, esa es la doctrina de Cristo. Y vuelve a decir Juan, como dijo allá en su primera carta, miren, no es nada diferente. Aquí va lo mismo. Aquel que se va por allá, se aleja y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina, en la enseñanza, en los conceptos correctos acerca de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Esta doctrina. Es decir, Jesucristo ha venido en carne. Hay algunos que dicen que no, que era nada más como un espíritu por ahí que se parecía que era hombre, pero realmente no lo era. No, no, no. El que hace esto es un engañador, acuérdense. Jesucristo ha venido en carne. Esto ya lo dijo pues acá atrás y lo está diciendo otra vez. Podemos afirmar entonces que la carta enseña que es la comunión en la verdad. Además, la verdad, la doctrina, es la única base para un verdadero compañerismo entre los hombres. Cuando tenemos esa misma forma de pensamiento, puede haber un verdadero compañerismo. Si no existe un acuerdo en cuanto a la doctrina, pues el compañerismo es ficticio y no es verdadero. Es más, si no hay acuerdo con la doctrina, ni siquiera puede haber compañerismo. Y Juan es muy claro. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido. Porque ¿para qué? Va a entrar y va a empezar a decir sus cosas y se va a salir peleando. Mejor ni lo reciban. La tercera carta es un poco diferente. Es una carta personal. Sí es Juanina, en asunto, en estilo. Y trata del amor en relación con 3 personas. Gallo, que es el amor efectivo, Diótrefes, el amor traicionado, y Demetrio, el amor testificado. Por eso dice en el saludo, estoy escribiendo a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Ella le dice algunas cosas, ¿no? Y luego habla de un tal Diótrefes, que pues parece ser que no daba un buen testimonio, que de hecho, dice, a él le gusta tener el primer lugar, dice, no nos recibe. Imagínense negarse a recibir al apóstol Juan. Dice, pero si yo voy a recordar las obras que han se parloteando con palabras malignas contra nosotros. Dice, no recibe a los hermanos. Y si él quiere recibir a los hermanos, los echa de la iglesia. Era un tipo conflictivo. Pero también estaba Demetrio. Todos dan testimonio de Demetrio, aún la verdad misma. También nosotros damos testimonio. Tenemos a 2. El amor que se siente, ¿no? Cuando dice, yo de veras amo a Gallo. Y que me encanta saber, me goza saber que es fiel. Porque él anda en la verdad. No tengo ese yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Otra vez el énfasis en la verdad. Luego de felicitar a Gallo porque su amor es efectivo, lo practica, contrasta pues con ese tal Diótrefes, ese egoísta descarado, que pues parece ser un tipo muy, pues muy grosero, ¿no? Imagínense rechazar al mismo apóstol Juan y expulsar de la iglesia, pues a lo mejor tenía un cargo muy importante, a lo mejor la iglesia se reunía en su casa, porque ¿cómo puede expulsar a alguien de esa manera? No sabemos mucho de Diótrefes, pero de que era un tipo que hacía daño a la iglesia, que no practicaba el amor ni dejaba a los otros practicarlo, porque dice allí, ¿no? Dice, cuando no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. Entonces era que decía, bueno, si recibes a ese, ya no cuentas conmigo, ¿eh?
A lo mejor era un líder que tenía, pues, quizá poder o político o económico, no sabemos, como digo, muchas cosas de él, pero lo que sí sabemos es que, pues Juan no entiende cómo es que ese tipo sigue allí, ¿no? Que es que es un opositor. Dice, yo ya escribí a la iglesia, pero pues si ni nos deja entrar, grosero. Pero el mejor ejemplo es Demetrio. Si tienes a Demetrio. A ese Demetrio debes de imitar. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Y el que hace lo malo no ha visto a Dios. No conoce a Dios. Dice, pero no. Imita, pues, lo bueno. No imites lo malo. Gallo puede aprender más de Demetrio sobre el amor cristiano. A lo mejor Gallo es relativamente nuevo en la fe. No sabemos exactamente, Gallo era un nombre muy común. En el Imperio Romano es Gallo. Es como ahora el nombre de Juan, que es tan común también. Hay dos modelos en la iglesia, lo malo y lo bueno. Demetrio es ejemplo de lo bueno, su amor fue testimoniado, él hacía el bien. ¿Cuántos Demetrios, cuántos trefes habrá en nuestra iglesia? Nunca faltan, ¿eh? Demos gracias a Dios por los Demetrios y cuidémonos de los Diótrefes. Hay que alejarse de el tipo malvado y imitar, seguir a aquel que muestra el amor de Dios en la iglesia. Para la próxima lección, Apocalipsis. Seguimos pues con los escritos de Juan, pero ahora ya es el último, el Apocalipsis. Entonces vamos a leer todo el Apocalipsis para tener una idea general, ¿no?, de todo lo que es el libro, y lo vamos a iniciar la próxima semana. Pues bueno, a ver si hay algún comentario. Ahí está el pastor Álvaro, Ceci, Toño. También veo a Mónica, Jasmine, Clarita, Dana, Vero, Vicky, Miguel. Pueden ejercer su derecho a preguntar o comentar igual. A mí, hermana Sara, me gustó mucho su presentación que nos compartió, porque se me hizo muy práctica, sin tanta vuelta, ¿verdad? Nos compartió y nos ubicó bien el anciano Juan, el apóstol Juan, los puntos principales de la primera carta, los segundos puntos, los puntos de la segunda carta y en qué hace énfasis propiamente la tercera carta. Sí, la verdad sí, a mí me gustó mucho. Nada más me quedaría como comentario, como pregunta, ¿en dónde estaba Juan en esa época? Porque se entiende que cuando escribe el último libro ya está preso, ¿no?, en la isla de Patmos. Pero ese nada más es mi comentario, hermana, de Juan, del amado, el apóstol amado, el apóstol más joven, sí, pero nada más. Sí, según la tradición, Juan estaba en Éfeso
Ahí incluso hasta existe la tradición de que se llevó a la Virgen María para allá con él. En Éfeso. Ahorita está en Turquía. Ujú. Gracias, hermana, gracias. Tenemos tarea para leer el Apocalipsis, pero no sé si Alex nos va a dejar tarea No hay a la tarea, hora pero de ir leyendo Apocalipsis. que nos platiquen de qué color fue el oso, ¿Cómo? de qué color Ah, fue. nos dejaste la tarea, ¿verdad? Del oso. Sí, A ver, ¿quién pudo descifrar el acertijo? Dilo otra vez, Alex. hay un oso que camina durante 10 kilómetros hacia el sur. Después camina durante 10 kilómetros hacia el este. Y luego camina otros 10 kilómetros hacia el norte. La pregunta es, ¿de qué color es el oso? Francis sí se acuerda de ese acertijo. Ay, No. lo puso el maestro en una lección. A ver, alguien o que ya nos diga la respuesta. Creo que... Bueno, Sí que está color de oso, ¿eh? Está Bueno, color de oso. Lo que sucede es para que después de hacer ese recorrido, o sea, viajar hacia el sur, luego hacia el este y luego nuevamente hacia el norte y llegar al mismo lugar, estamos hablando de un lugar esférico. Entonces, el único lugar donde se tiene esa característica es en el Polo Norte. Así es de que el oso debe ser blanco. Bueno, está bien. Ay. ¿Alguna tarea para la Qué tremendo próxima oso. Y no Qué hay oso oso acabamos de parado. hacer. semana? Bueno, idea del maestro. No tenemos más tarea. No, pues digo, qué oso acabo de hacer. No, pero no era morado el oso. Bueno, pues vamos a, entonces yo creo que ya despedirnos. Nada más les recordamos que hay que inscribirse a la clase de griego con Oscar. Ahí mandar un WhatsApp a la fundación. Yo voy a estar mandando también los datos para que empecemos después de Semana Santa. ¿Y tenemos clase dentro de 8 días? Pues yo pensaba que sí, no sé. No sé, es pregunta. No sé si Francis habían pensado en parar porque es Semana Santa o... No sé. Como diga Francis. Lo que sí les queremos recordar también que por ser Semana Santa, vamos a tener una sesión especial el martes, pero eso es para la clase de los martes. Ajá, que vamos a tener un mini taller de 1:30 sobre el último discurso de Jesús. Las últimas palabras de Jesús, de Juan, que Juan tiene por escrito. Entonces vamos a hacerlo el martes en lugar de la clase que tenemos de Hebreos. Pero para el sábado, pues no sé si iniciamos ya con Apocalipsis o cuál sería el plan, Francis. Hasta ahora, el sábado que se llama Sábado de Gloria, ¿no? Así es. Yo creo que si se sigue no habrá problema, no hay interrupción, porque el martes sí vamos a
a suspender Hebreos para dar el discurso de despedida de Jesús y tener una continuidad. Entonces, hasta ahorita no se ha comenzado o pensado en hacer otra cosa. Si acaso llegase a suspender, igual se les comunica, ¿no? Pero no creo. Ok. Sí, pues realmente no. En caso de que se vayan de vacaciones, se pueden conectar, ¿no? Exacto. Allá desde Acapulco. O en el aeropuerto. O del aeropuerto, Vamos. o desde el coche. Sí, gracias a Dios no hay. Ahora sí que dificultad. Bueno, entonces nos vemos el próximo sábado para esta clase que ya estamos terminando. Y pues para el martes, los que están el martes en la clase de Hebreos, tendremos esa sesión especial sobre el último discurso de Jesús. Las últimas palabras del maestro. Gracias, maestra. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Bye. Bye. Adiós. 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 Bueno, pues.